Dios bendiga a los hermanos en la fe del Señor Jesucristo. Ministerio Jesús es amor. A Dios sea dada la exaltación, la honra, el honor por siempre. Aleluya, sea el nombre de Dios exaltado y glorificado por la eternidad. El tema en esta semana, la profecía de las 70 semanas. El versículo clave se encuentra en Daniel 9:16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. La lectura se encuentra en Daniel 9:5, 5:16, 17:21. Aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con pretesa, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga su santa y maravillosa palabra. Glorificado sea el nombre de Dios. A Él se da la exaltación por siempre. Aleluya. Había transcurrido casi 70 años desde que Daniel había ido al exilio en Babilonia. Luego el imperio persa conquistó al imperio babilónico en el año 539 a.C. y Darío se convirtió en el gobernante de Babilonia. Daniel 9:1. Jeremías profetizó
que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, Jeremías 29:10, un periodo que pronto terminaría. Entonces Daniel comenzó a interceder por su pueblo. Se humilló ante Dios con ayuno, vistiendo con tela de silicio y sentándose sobre cenizas. Daniel entendía que el pecado del pueblo judío lo llevó a su exilio. La vergonzosa condición de la gente y el reproche que habían traído al nombre de Dios llenaron de remordimiento a Daniel. Daniel comenzó a proclamar, aleluya, la grandeza y la fidelidad de Dios, lo que contrastaba fuertemente con el pecado de la gente. Había quebrantado los mandamientos de Dios e ignorando a los profetas que Dios envió para restaurarlos. El pueblo judío fue dispersado entre las naciones a causa de su infidelidad. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel a las promesas de su pacto. Daniel sabía que Dios es misericordioso y perdonador. La restauración vendría cuando la gente buscara a Dios y se apartaran de la maldad. El pueblo no había cumplido el pacto, aunque Dios había sido fiel. Rechazaron a los profetas de Dios y por eso Él fue justo en llevar a cabo los juicios descritos en el pacto. Lo que hizo aún más terrible la caída de Jerusalén fue el hecho de que la destrucción de la ciudad y del templo trajo deshonra al nombre de Dios. Daniel estaba perturbado por la falta de arrepentimiento de la gente. Su oración de confesión era muy necesaria. Dios espera que su pueblo le obedezca. La obediencia refleja nuestro amor por Él, resulta en su favor. Si usted está consciente de que ha desobedecido al Señor, confiese su pecado. Cuando lo haga, confíe que Él le perdonará y lo restaurará. Y no olvide interceder por otros, ya que todas las personas necesitan experimentar la misericordia y el perdón de Dios. Después de reconocer los pecados de su pueblo y el justo juicio de Dios, Daniel se enfocó en la restauración. El hecho de que el pueblo judío no se mantuviera fiel a Dios había traído reproche y desprecio a Jerusalén y a ellos mismos. Ahora Daniel le pedía al Señor que mostrara misericordia y favor como lo había hecho antes. Así como Dios había sacado a los israelitas de Egipto, nuevamente necesitaban ser liberados. Es importante notar que el pecado hace más que dañar al pecador. El pecado deshonra a Dios, por eso Daniel oró pidiendo misericordia. Gloria al nombre del Señor. La palabra es clara, aleluya. El pecado, es decir, que cuando las personas practican el pecado se hacen daño a sí mismo, aleluya. Mi alma alaba a Dios, poderoso Cristo Jesús. Daniel, ¿verdad?, oraba pidiendo misericordia a Dios por el pecado, aleluya. Mi alma alaba a Dios todopoderoso, aleluya. Y es que, aleluya, el pecado, ¿verdad?, es lo que destruye al hombre. Cuando pedimos a Dios misericordia, aleluya, por las ciertas personas, podemos, aleluya, conmover el corazón de Dios a perdonar y, ¿verdad?, a que Él obre, aleluya, en la vida del pecador. Porque es que Dios es, aleluya, incompatible con el pecado. ¿Merecía el pueblo judío la misericordia de Dios? Daniel reconoció que no la merecían. Lo que necesitaban era el favor de Dios, del cual no eran merecedores. El profundo deseo de Daniel de que el Señor escuchara y obrara sin demora se refleja en la tenacidad de su oración intercesora. Nuestra intercesión debe estar motivada
tanto por la necesidad de aquellos por quienes oramos, como por el deseo de honrar a Dios. Las personas experimentan un cambio positivo y Dios es glorificado cuando Él escucha y actúa en respuesta a la oración. Dios envió nuevamente al ángel Gabriel con un mensaje aún mientras Daniel oraba. Daniel 9:20-23. Daniel recibió información sobre el plan de Dios para el pueblo judío. Esto incluía la expiación por los pecados y la disponibilidad de la justicia eterna. El pueblo judío había sufrido mucho por sus pecados, incluyendo la destrucción de Jerusalén y el templo, y el haber ido al cautiverio. El plan de Dios proporcionaba una solución perdurable, probable del pecado con la venida del Mesías. Su obra expiatoria abría el camino a la justificación eterna de las personas. El regreso del exilio marcaba el comienzo de una serie de eventos que incluían el regreso del Mesías y el surgimiento de un futuro gobernado de un gobernante malvado, el anticristo. La línea de tiempo, aleluya, se basa en periodos de 77 años, denominados semanas o 7. Al regresar del cautiverio, el pueblo judío enfrentaría tiempos difíciles. El Mesías o el ungido que vendría sería Jesús. Su ministerio público terminaría cuando entregara su vida por expiar la maldad. Los primeros 69 semanas, 483 años aproximadamente, van desde el año 458 o 457 a.C., cuando Esdras regresó a reconstruir Jerusalén, hasta el año 26 o 27 después de Cristo, cuando Jesús comenzó su ministerio público. Sin embargo, Daniel no percibió el periodo de tiempo entre las semanas 69 y 70, la era de la iglesia. Dios todavía está obrando en el pueblo judío, pero Jesús ha abierto el camino para que todo aquel que profesa fe en Él, sea judío, sea gentil, pertenezca al pueblo de Dios. Efesios 3:6. El periodo de tribulación es el lapso de tiempo en el arrebatamiento de la iglesia y la revelación de Cristo en su regreso. En la semana 70 de Daniel, durante la semana 70, el anticristo hará un pacto con el pueblo judío. Luego se volverá contra ellos. Después de 3 años y medio, él dirigirá como un Dios y pondrá fin a la adoración judía de Dios en el templo recién reconstruido. Al final de la tribulación, Cristo vencerá al anticristo. Daniel 11:36. El Apocalipsis 19:11-20. Al ver el desarrollo, aleluya, de los acontecimientos, tal como Dios dijo, fortalece grandemente nuestra fe. Ore que al aprender sobre el plan de Dios para el futuro, lo anime a interceder para que las personas perdidas en el pecado también sean arraigadas a Dios. Aleluya. Daniel fue movido a orar mientras leía las Escrituras y se dio cuenta de lo que Dios dijo que haría. Las oraciones de Daniel fueron tenaces y fervientes. Mientras lloraba por el pecado del pueblo de Dios, por la angustia en que se encontraba y por la deshonra que habían traído al nombre de Dios. ¿Qué lo impulsa a usted a arrodillarse para interceder? ¿Siente la ferviente necesidad de orar por aquellos que podrían morir sin la salvación? ¿Se siente movido a orar por los cristianos? No se dejen engañar por las tentaciones y los afanes de un mundo pecaminoso. El objetivo de estas preguntas
no es despertar un sentimiento de culpa, sino recordarle la gran necesidad de intercesión. Entonces, que sirva de estímulo saber que Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a las personas a su gran amor. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado por la eternidad. Bendita sea la misericordia de Cristo Jesús. Glorioso y maravilloso es el Señor, digno de suprema alabanza, digno de todo el reconocimiento. Aleluya. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo, Dios. Aleluya, tiene, verdad, todo establecido. Aleluya, del principio de la creación. Aleluya, Dios buscó un plan y diseñó un plan de salvación por el pecado del hombre. Aleluya, y Daniel, aleluya, mi alma alaba a Dios. Él lloraba por el pecado de la humanidad, del pueblo. Porque es que Daniel, aleluya, lloraba porque él sabía que, aleluya, mi alma alaba a Dios, el pecado, verdad, es aborrecible ante los ojos de Dios. Aleluya, el pecado, aleluya, aleja completamente al hombre. Gloria al nombre de Dios, aleluya, de Dios, es incompartible el Señor. Y ese es el problema que tiene la humanidad hoy en día. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, es el proceder, aleluya, a los instintos pecaminosos. Gloria al nombre del Señor. Personas que aún no saben de Dios o por ahí han oído hablar de Cristo, pero prefieren la mentira del diablo, aleluya, y las prácticas pecaminosas que la verdad y la justicia de Dios. Aleluya, y déjame decirte que el pecado acarrea juicio y condenación. Mi alma alaba al Señor, Dios Todopoderoso, aleluya. Daniel fue escogido por Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los hombres y mujeres de Dios, siervos de Dios, Dios los escoge con un propósito, aleluya, en esta vida. Y el propósito, aleluya, es hacer la voluntad de Dios, aleluya. Dios conoce los corazones de cada uno de sus hijos. Aleluya, mi alma alaba a Dios y, verdad, cada uno nos hace un llamado. Tenemos un llamado diferente, cada ser humano. Me refiero no a los seres humanos, no todos, sino a aquellos que hemos creído en Cristo, que lo hemos aceptado como único y exclusivo Salvador personal. Mi alma alaba a Dios, el llamado, verdad, tenemos diferentes llamados. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Y es bueno, amados, aleluya, verdad, entrar en la voluntad del Señor cada día. Aleluya, y declaren esta noche, Jesucristo cumplirá su propósito en mi vida. Aleluya, sea el nombre de Dios exaltado y glorificado por siempre. Aleluya. Esta lección es más que interesante. Aleluya, la profecía de las 70 semanas. Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a la persona a sí mismo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Dios siempre da la respuesta a la oración intercesora. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Daniel fue movido a orar mientras leía las Escrituras y se dio cuenta de lo que Dios dijo que haría. Las oraciones de Daniel fueron tenaces y fervientes mientras lloraba por el pecado del pueblo de Dios, por la angustia en que se encontraba y por la deshonra que había traído al nombre de Dios. Aleluya, mi alma alaba al Señor, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Mi alma alaba a Dios, poderoso Cristo Jesús. Hay que, aleluya, interceder, hay que orar los unos por los otros, amados, aleluya. Glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. La oración es poderosa, la oración,
hace, aleluya, de que Dios, aleluya, pelee en los aires, aleluya, por su pueblo santo. La oración intercesora es una oración poderosa. Dios te bendiga delante en la fe del Señor Jesucristo.